Buenas tardes, hermanos. Hemos llegado a Números capítulo 27. Los miércoles estudiamos el libro de Números. Y entonces, avanzando, hemos llegado al capítulo 27 de Números. Y hoy leeremos solamente versículos del 1 al 11. El título para hoy es Derechos Humanos y Mandamientos Divinos. Déjeme le doy lectura al pasaje y luego haremos alguna explicación acerca de este hermoso pasaje. Dice, petición de las hijas de Zelofehad. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, perdón. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestros padres. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su heredad a su hija. Y si no tuviere hijas, daréis su heredad a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su heredad a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su heredad a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto perpetuo de derecho, como Jehová mandó a Moisés. El título para hoy es Derechos Humanos y Mandamientos Divinos. Al final del video, perdón, además del video les voy a mandar una lista para las peticiones de oración, como lo hicimos el miércoles pasado. Este pasaje es muy interesante. Derechos humanos y mandamientos divinos. Acuérdense que se acababa de hacer el segundo censo, y el censo de la nueva generación calculó la fuerza militar y estableció las necesidades con respecto al territorio, como algo excepcional. Los compiladores registraron a una familia sin hijos, así dice en número 2633. Solamente tenía hijas. 5 mujeres de la tribu de Manasés sabían que en la distribución del territorio, cuando entraran a la tierra prometida, no recibirían nada en Israel. Ya cuando tomaran posesión en la tierra prometida, en la cultura de ellos hebreos, la herencia familiar pasaba de padres a hijos, no a hijas. Las hijas no tenían derecho legal sobre la tierra tras la muerte de su papá. Pero, ¿qué ocurría si un padre israelita como Zelofehad moría sin hijos varones? La narración sirve entonces para enfatizar 5 temas importantes y recurrentes a lo largo del libro de varias formas. O 5 enseñanzas básicas o sencillas que ustedes y yo ya sabemos, pero nos conviene recordar. Este pasaje es bonito y tiene 5 enseñanzas básicas para nosotros. Primera enseñanza que todos sabemos, pero que vale la pena que reforcemos hoy. Confiar en la palabra del Señor. Los israelitas aún no habían tomado posesión de la nueva tierra, pero las hijas de Zelofehad no tenían ninguna duda acerca de que la invasión sería un éxito. Todavía no tenían la tierra y ellas fueron a pedir tierra. La petición de las mujeres se llevó a cabo públicamente delante de Moisés, delante de los sacerdotes Eleazar, delante de los jefes y delante de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Así, toda la comunidad era confrontada con la petición de las hijas y animada por su fe incondicional. Después de tantos años, en el desierto, la posesión de la tierra ya no era algo distante, sino un evento inmediato. Y ya estaban desesperados. Mientras que las hijas de Zelofehad hacían su petición públicamente, el resto de la congregación se dio cuenta de que estaban ante 5 mujeres que realmente creían que Dios cumpliría su promesa y que sí les iba a dar la tierra. Todavía no se las daba, pero ellas creían que sí se las iba a dar. Aún no habían entrado a la tierra ni habían conquistado a sus enemigos, ni siquiera sabían qué enemigos iban a enfrentar, pero ellas hicieron su petición, como si la posesión de sus derechos ya les fuera entregado ese mismo día. Danos la tierra. Confiar en la palabra de Dios. Confiemos en la palabra del Señor, es la primera enseñanza, hermanos. Estas mujeres eso nos enseñan. Ellas confiaron en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, y por eso pidieron la tierra, aunque todavía no la tenían. Número 2. Hacer caso a los principios, a las advertencias del Señor. Hacer caso a las advertencias del Señor. Estas mujeres
recordaron gráficamente el desastroso levantamiento de Coré e hicieron todo lo posible por desvincular del mismo a su papá. Ellas mencionaron, mire, denos tierra. Nuestro papá murió sin tener hijos, pero nuestro papá no fue con los rebeldes que se unieron a Coré, aunque su papá había muerto en el desierto, lo cual queda como un triste testimonio de que ocupaba un lugar en la generación anterior, incrédula, pues él no había estado en el grupo de los que se juntaron contra el Señor, en el grupo de Coré. Y las hijas lo mencionan. Ese hombre murió por su pecado y sufrió el castigo de miles, igual que miles de otras personas, por la incredulidad que tuvieron allá en Cades Barnea. A la comunidad que se reunió para escuchar a las hijas de Zelofejat, se les recordó de nuevo la gravedad del pecado. Salieron a relucir otra vez los tristes sucesos del pasado, no para aumentar su culpa como comunidad, sino para intensificar su decisión personal, diciéndoles, ya vamos a entrar a la tierra prometida. Bueno, considérenos darnos una tierra, porque nuestro papá, dicen ellas, no fue de los rebeldes. Seguramente estas mujeres conocían la importancia de desvincular a su padre del levantamiento de Coré, porque después de Cades Barnea, su padre había sido un miembro fiel de la comunidad, a diferencia de Coré, y no había añadido el pecado de la sedición al de la incredulidad. Y por eso se atrevieron a pedir territorio. Por eso la segunda enseñanza es, debemos hacer caso a las advertencias de Dios. Si Dios les advirtió, si Dios nos advierte, obedezcamos, seamos obedientes. Y Dios nos advierte, hermanos. Dios nos hace advertencias de una u otra manera. Tengamos cuidado con eso. Hagamos caso a las advertencias del Señor. Muchas veces la advertencia viene por parte de los padres o por parte de los líderes, autoridades. Hagamos caso a las advertencias del Señor. Número 3. Buscar la ayuda del Señor. Esta es una enseñanza básica que ustedes y yo sabemos, pero hay que recordarla una vez más. Buscar la ayuda del Señor. Las mujeres sufrían porque el nombre de su padre iba a desaparecer de entre las familias de Israel, solo porque no tuvo hijos. Así es que buscaron la ayuda de una fuente de poder superior. Las mujeres no sabían qué hacer, pero sabían a dónde acudir. Fueron con Moisés. Cuando Moisés escuchó su petición de que era razonable y urgente, pero no podía decir lo que era adecuado en ese caso, entonces, pues Moisés fue con Dios. Las mujeres habían buscado la ayuda del Señor y Moisés hizo exactamente lo mismo. Los buenos líderes espirituales reconocen una autoridad mayor. Así que Moisés entró en la presencia de Dios para discernir lo que pensaba el Señor acerca de este tema. Fue a consultar a Dios. Las mujeres vinieron con Moisés y Moisés va con Dios. Debemos de buscar siempre la ayuda del Señor, hermanos. Una decisión clara, fuera la que fuera, lógicamente afectaría a otras mujeres que se encontrarían en las mismas circunstancias. Y de hecho se estipuló a partir de aquí la ley. Moisés entraba en el lugar de oración para depender de Dios cuando no estaba seguro qué camino tomar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Busquemos siempre la ayuda del Señor. Siempre recurramos a Dios. A veces nos gusta más recurrir a personas, a créditos, préstamos, pero Dios debe ser nuestra primera opción y seguramente la única. Busquemos la ayuda del Señor en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Estas mujeres fueron y Moisés lo hizo. Moisés hizo lo mismo que las mujeres, buscaron a Dios para pedir su dirección, su sabiduría. Número 4. Discernir la voluntad del Señor. En una sociedad tan patriarcal, el ruego de estas mujeres iba en contra de la cultura de Israel. Cabía la posibilidad de que fueran desestimadas. Si hubieran apelado a la historia del pueblo, a las tradiciones legales, su petición legítima habría caído en saco roto. Las hijas de Zelofejat no solo estaban apelando en contra de un precedente aceptado. El pueblo de Dios estaba a punto de ocupar una nueva tierra en la que el comercio les llevaría a entrar en contacto con otras culturas, y en esas otras culturas sí se acostumbraba dar tierra a las hijas, dar posesión o heredad a las hijas. Sin embargo, el pueblo de Dios se le había enseñado que las prácticas legales, la conducta comercial, los niveles morales de la comunidad y el comportamiento personal deben ser determinados por la voluntad de Dios, no por la cultura, no por las reglas, sino por lo que Dios diga. No tienen que acomodarse simplemente a las convenciones y niveles morales del mundo que les rodeaba. Por eso fue tan importante que consultaran a Dios. Por lo tanto, no solo por sentar precedentes, sino también a causa de las culturas de ese momento, era crucial buscar la voluntad de Dios en un tema tan importante como darle tierra a una mujer. Habría sido desastroso tanto moral como espiritualmente si hubieran amoldado su forma de pensar y su conducta a la cultura contemporánea sin consultar a Dios. Por eso debemos de siempre, hermanos, discernir la voluntad del Señor. Este es el número 4.
Y número 5 y último, obedecer al mandamiento del Señor. El Señor confirmó que la petición de estas 5 mujeres israelitas era perfectamente adecuada. Sí, dice el pasaje, ciertamente pasarás a ellas la heredad de su padre. Además, no solamente se establecieron los derechos de las hijas, sino también el orden correcto de la herencia, si no hubiera ni hijos ni hijas. En tal caso, las posesiones familiares debían pasar a los hermanos del dueño o al pariente más cercano de su familia. El hecho de que las preocupaciones expresadas por las hijas de Zelofehad emerjan de nuevo al final del libro, en el capítulo 36, vuelve otra vez a tomar el tema. Ese hecho ilustra la importancia en la vida de la comunidad. Los temas de la armonía doméstica, la justicia legal, los derechos humanos forman parte de la provisión compasiva de Dios para su pueblo. Para nosotros, las hijas de Zelofehad querían conocer la voluntad de Dios acerca de un tema específico que afectaba a su futuro. Y hermanos, a menudo en la vida nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que tomar decisiones importantes y no siempre es fácil saber qué debemos hacer. Debemos buscar orientación de Dios, la voluntad de Dios. Buscar orientación es una dimensión crucial de la experiencia cristiana madura. Buscar ayuda lo hacen los cristianos maduros. Esta narración nos muestra 4 principios. Ya llegamos a nuestra enseñanza principal. Dentro del punto número 5 de obedecer el mandamiento de Dios, encontramos 4 principios. Primer principio. En primer lugar, las hijas de Zelofehad reconocieron que necesitaban ayuda de fuera. Nuestra cultura posmoderna, anima a la gente a llevar un estilo de vida que cada uno quiera, que cada quien quiera, que no necesitas la ayuda de nadie, que tú solo puedes, que eres autosuficiente, tú eres capaz, que tú lo vales, Entonces está enfocada mucho en el yo. Pero los creyentes verdaderos queremos que nuestra vida sea dirigida y controlada por Dios. En segundo lugar, las hijas de Zelofehad presentaron su necesidad a un líder de Dios. Ellas no podían encontrar la solución a la preocupación que tenían acerca de la herencia, pero Moisés era una persona fiable en Israel y podían pedirle su ayuda. Cuando nosotros no tenemos claro el futuro, pues podemos recurrir a líderes espirituales, a nuestra escuela dominical, a un amigo que lleva una vida de oración. Ellos pueden ofrecernos una visión nueva, una visión clara o una visión que nos lleva a la voluntad de Dios. Podemos consultar con personas o líderes espirituales. Eso es bueno, eso es sano. En tercer lugar, la oración era el componente más importante de este ejercicio, de buscar consejo. Moisés no solamente dio lo mejor de sí para resolverlo, sino que también habló con Dios acerca del tema. La palabra de Dios tiene muchas promesas de ayuda a aquellos que deseen saber la voluntad a la hora de tomar decisiones importantes, la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos estar en oración. Así es que la oración es el componente más importante en buscar el consejo de Dios. Oremos, hermanos, oremos mucho. Y en cuarto lugar, y último, la petición de estas mujeres fue un ejercicio de paciencia. Tuvieron que esperar mientras Moisés presentaba su caso ante el Señor. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que Moisés fue, oró con Dios y Dios le dio la respuesta. No sabemos. Bueno, nosotros debemos esperar pacientemente que la voluntad de Dios se muestre claramente en nuestras vidas. A su tiempo sabremos lo que debemos hacer. Así como el Señor ordenó a Moisés, también nos guiará a nosotros. Y estas son las enseñanzas de este pasaje. Son enseñanzas básicas, pero creo que vale la pena que las recordemos. El título es Derechos Humanos y Mandamientos Divinos. Número 1. Confiar en la palabra del Señor. Número 2. Hacer caso a las advertencias del Señor. 3. Buscar la ayuda del Señor. Y 4. Discernir la voluntad del Señor. 5. Obedecer el mandamiento del Señor. Y en este número 5, de obedecer el mandamiento del Señor, encontramos 4 principios. Reconocer que necesitamos ayuda de afuera. Podemos buscar consejo. Presentar nuestra necesidad ante un líder de Dios. Y orar. Y ser pacientes. Estas mujeres nos enseñan estas cosas. Son importantes. Son básicas, pero son fundamentales para la vida de nosotros como cristianos. Hermanos, unidos a este video, les mandaré una lista de peticiones de oración. Muchas son iguales a la semana pasada, pero hay columnas añadidas. Entonces, por favor, considérenlas. Por favor, oremos. Oremos mucho por la iglesia. Viene un movimiento social fuerte, lo que estoy viendo en las redes o en los grupos a los que pertenezco. Y están mandando videos de Estados Unidos, de Italia, de Irán, de Francia, de Alemania, acerca de cómo se reabrieron las escuelas, las iglesias. Pero en México estamos muy desesperados, ya queremos abrir escuelas, iglesias, comercios. Ya las noticias vemos como allá en Chihuahua, en la calle Cuarta,
locatarios pelearon contra policías porque no los dejan abrir sus negocios. Estamos desesperados, ciertamente, y queremos ya hacerlo rápido, pero tendremos que ser pacientes, ser humildes, ser sencillos y hacerlo de la mejor manera. No somos parte de una revolución social, somos parte de una revolución espiritual. No estamos aquí para estar en contra del gobierno y armar un escándalo porque no creemos algunas cosas que nos dicen. No estamos aquí para engrandecer el reino de Cristo. Y por eso debemos orar mucho, hermanos. Debemos orar para que Dios, si aguantamos suficiente esperando, pues podemos esperar todavía un poquito más. Aunque veamos o escuchemos que unas iglesias o negocios o comercios ya están abriendo, bueno, nosotros tenemos que hacerlo de la manera correcta y oremos por eso. Eh, ya queremos estar juntos, cantarle a nuestro Dios juntos, participar del amor, de la coinonía, del compañerismo. Seguramente tengamos más paciencia, seguramente lo vamos a hacer de una manera hermosa y sabiamente. Estoy platicando con los diáconos en la iglesia y entonces pues estamos pensando acerca de estas cosas. Confiamos en Dios, hermanos. Él tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, se trata de Él. Sí, tenemos derechos humanos, sí, pero también tenemos mandamientos divinos en nuestro estudio de hoy. Considerémoslo. Y por favor, oremos mucho, hermanos. Les pido oraciones que no enfermemos, que sigamos adelante, que podamos regresar a las escuelas, a los trabajos, o los que ya no regresan a las escuelas, como los universitarios o los de la preparatoria, pues que ellos pues salgan bien en su ciclo escolar. Y así, cosas como esas son peticiones que les voy a mandar en un escrito. Tengamos también paciencia porque estos estudios o estas prédicas de los domingos, de los miércoles, los viernes, a varios les llegan por diferentes medios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Saúl, Limber y Lorenzo pertenecen a varios grupos, grupos de diáconos, grupos de varones, grupos de devociones cristianas, y les llega 3 veces el mismo video. Un ejemplo más fuerte, Jorge. Jorge pertenece a los jóvenes, a los maestros, a los varones, al grupo de diáconos, a devociones cristianas, a más grupos. A Jorge le llega 6 o 7 veces el mismo video porque está en todos los grupos. Pero discúlpenos, lo tenemos que mandar a todos los grupos porque hay personas que están en un grupo y otras personas están en otro grupo y para alcanzarlos a todos tenemos que mandarlo a todos nuestros grupos. Tengan paciencia, nomás obsérvelo en un grupo y entonces ya podrá ponerse a orar juntamente con nosotros o estudiar la Biblia juntamente con nosotros. Sean pacientes, hermanos. Vamos a esforzarnos un poquito más. Deseo de todo mi corazón que Dios nos bendiga, sigamos adelante para la gloria de Dios. Hasta pronto.